Hola, bienvenidos a este último video donde estamos revisando las generalidades de los distintos tipos de revisiones. En esta oportunidad hemos llegado a este híbrido que yo les comentaba entre una revisión narrativa y una revisión sistemática que tiene una estructura bastante establecida, es muy similar a lo que es una revisión sistemática, pero es mucho más flexible. Y también la diferencia principal es el tipo de pregunta. Esta responde a una pregunta amplia, donde es por lo general un tema novedoso, donde no es posible realizar una revisión sistemática, ya sea porque no existe evidencia primaria o porque simplemente no es suficientemente específica la pregunta que nosotros queremos responder, y para eso tenemos o podemos recurrir a esta metodología conocida como Scoping Review o revisión exploratoria. Un Scoping Review busca examinar la evidencia sobre un tema, al igual que lo hacía una revisión narrativa o una revisión sistemática. Su metodología también es estructurada para su elaboración. Como les decía, es muy similar a una revisión sistemática, pero no lleva quizás la última etapa de evaluar el riesgo o no. Generalmente no es obligatorio, pero es deseable. Y esta no lleva análisis cuantitativo que corresponde a un metaanálisis. La característica especial de un Scoping Review es que orienta futuras investigaciones, por eso busca evaluar el estado del arte de algo más novedoso, de algo que no es muy conocido, y la idea es poder orientar lo que son futuras investigaciones. Sabemos que un Scoping Review es una revisión de la literatura, como tenemos acá en la diapositiva, que sirve para sintetizar la evidencia e identificar el alcance de la literatura sobre un tema. Sigue un enfoque sistemático muy similar a la revisión sistemática y busca mapear. Esta palabra es importante porque es como exploratoria. Busca mapear la evidencia sobre un tema e identificar conceptos principales, teorías, fuentes y vacíos del conocimiento. No es tan específica como una revisión sistemática. Al inicio y también en la clase previa, que era de revisiones sistemáticas, vimos que la revisión sistemática formula una pregunta muy definida que tiene un formato, ¿recuerdan? De paciente-población, intervención, comparador y outcome. En cambio, el Scoping Review es una pregunta amplia. ¿Qué es lo que se sabe de este tema? En cambio, la sistemática por lo general ve una intervención comparada con algo en un outcome determinado. Acá probablemente no sepamos bien cuáles son los outcomes que una intervención específica, novedosa, que se está creando. Por lo tanto, la principal diferencia entre ambas corresponde a la pregunta a responder. Los objetivos principales de una Scoping Review corresponde primero buscar examinar la extensión, el tamaño, ya sea el rango, las características de la evidencia sobre un tema. También busca evaluar esta necesidad de ejecución de una revisión sistemática. O sea, si no la podemos hacer, no la planteamos inicialmente porque no podemos. Cuando estemos haciendo un Scoping Review, verificamos que no era realmente necesario llegar a una revisión sistemática, porque muchas veces esa es la pregunta de los revisores. Si ustedes hacen un Scoping Review, les van a consultar ¿y por qué esto no fue sistemático? Y tiene que haber una razón objetiva, como por ejemplo, no existían estudios primarios, no habían estudios con comparador para poder formular una pregunta pico. Entonces eso tiene que estar definido, si se podía o no realizar y si estaba esa necesidad o no. Lo otro que busca es resumir los conocimientos heterogéneos por lo general, que pueden ser heterogéneos en métodos o disciplinares. Hay alguna diferencia que nosotros buscamos resumir y sintetizar a través de esta revisión. Y por último, queremos buscar vacíos en la literatura para poder planificar y realizar futuras investigaciones. Es muy similar a lo que hemos visto de todas las revisiones sistemáticas, pero este es un tema que es más exploratorio, que no se sabe mucho y sí tiene una metodología clara. Si ustedes están pensando en realizar un Scoping Review, deben ir a poder analizar lo que son algunas guías para esto. La JBI, acá JBI, es una fuente de información donde hay guías, esto que se llama framework, para poder ejecutar lo que es un Scoping Review. Hay guías, acá está el de Zachary Moon, acá ustedes pueden ver este producto, está como autor Peters, primer autor, y luego está el de Harske and O'Malley. Esta también es una guía de Scoping Review que sirve para poder planificar, acá está en el capítulo 11, planificar lo que es un Scoping Review. El Scoping Review, así como vimos en la revisión sistemática que había un Prisma checklist, hay un Prisma para Scoping Review, que es básicamente también un checklist donde ustedes pueden ver todos los pasos necesarios. En este checklist de Prisma, lo vamos a revisar rápidamente, también se contienen todos los apartados, las estructuras que deben ser parte. O sea, acá ven, está desde el título hasta los recursos
del estudio. Entonces veamos rápidamente el título. Debe identificarse, así como los otros tipos de revisiones. En el título escribíamos revisión narrativa, revisión sistemática o revisión sistemática con metaanálisis. Cuando realizamos un scoping review debemos colocar el título, un scoping review, y con eso ya indicamos. Acá tenemos el ejemplo, nosotros hicimos un scoping review que está en proceso de publicación. También luego seguimos con el abstract. El abstract por lo general es un resumen estructurado. ¿Qué significa estructurado? Que tiene como subtítulos una estructura donde a veces piden introducción o background, luego un objetivo, métodos, resultados. En este caso, el que ustedes ven acá presentado, no se pide que sea estructurado, sino que se escribe como un párrafo. Entre tanto, contiene los mismos componentes, solo que no lleva un subtítulo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que mirar, las bases que le pida alguna revista o las bases que le pida también la guía del memorista para sus proyectos y para sus memorias completas. Luego seguimos con la introducción. En la introducción, para poder sustentar, ¿cierto?, lo que es cualquier estudio, ya sea narrativo, sistemático, scoping review, tenemos que dar un contexto, ¿verdad? Es saber explicar el por qué queremos nosotros o por qué nos surgieron las preguntas y los... Entonces eso tiene que quedar muy claro en la introducción de cualquier tipo de revisión. Lo próximo es crear el objetivo. El objetivo tiene que ser muy evidente luego de leer la introducción. Si ustedes en una introducción van explicando lo que existe, lo que se conoce y lo que no se conoce, ese vacío, el objetivo debería ser casi muy evidente o obvio para el lector si ustedes fueron capaces de escribir muy bien esta introducción. Entonces el objetivo debe declarar explícitamente las preguntas, los objetivos, y este es un formato nuevo. Ustedes recuerdan, para una revisión sistemática estaba el formato de pregunta pico. Para los scoping review, el formato más utilizado y uno que nosotros hemos utilizado previamente es en base a la población, concepto, contexto, PCC. Se podría tal vez utilizar picos dependiendo si esto es lo que nosotros queremos buscar, o también SPICE, donde está setting, que sería el lugar, población o perspectiva, intervención, comparación y evaluación. Entonces hay estos tres tipos de preguntas que ustedes tienen que identificar cuál representa mejor la problemática. Un ejemplo de PCC es este que tenemos acá, donde acá la población de estudios eran estudios que tuvieran pacientes dentados de cualquier edad o sustratos dentales como esmalte dentina de origen humano. El concepto era el momento de cepillado con dentífrico fluorado o exposición a pasta dental fluorada o solución. El momento de cepillado con pasta fluorurada o con una solución. Y el contexto, que sería tipo problemática, desgaste dental erosivo, caries dental, evaluado en humanos con o sin uso de saliva. Entonces, este framework, ¿ya?, esto nos encuadra para poder luego preparar las estrategias de búsqueda. Que aquí también hiciéramos una selección de palabras unidas por or, acá también, or. Y luego cada concepto en general lo unimos con el and, ¿ya? Eso lo van a aprender a medida que lo vayan haciendo. Pero lo importante es identificar que los objetivos para un scoping review también se generan a través de un tipo de pregunta estructurada, ya sea formato PCC, Pico Question o el SPICE. Luego dijimos que había que formular objetivos, ¿cierto? Acá el objetivo es más amplio. Acá un ejemplo, ¿cuál es la evidencia existente sobre el momento de cepillado con dentífrico fluorado en relación a desgaste dental erosivo y caries? Se fijan que la pregunta es mucho más amplia. Entonces, por eso es importante identificar previamente la problemática para poder escoger el método más adecuado. El scoping review también, al igual que la revisión sistemática que se debía registrar en Próspero, esta se debe registrar en otra base de datos. Una de ellas es el OSF, que tiene el espacio para poder inscribir el protocolo de un scoping review. Nosotros hicimos este registro y también tenemos ahí un link para poder colocar dentro de la publicación. Los criterios de elegibilidad también deben ser descritos, acá por ejemplo para la población, para el concepto, para el contexto y también tipo de estudio, todos fueron especificados de manera previa, así como también si hubiese o no algún límite de año, de idioma o estado de publicación, que por lo general no se aconseja limitar por ningún tipo. ¿Ya? Por ejemplo, acá no existió límite en relación al año o al idioma. Las fuentes de información, igual que lo que hicimos con una revisión sistemática, se deben informar, deben ser idealmente 3 y se debe especificar la fecha de búsqueda más reciente. Acá, por ejemplo, se debe además presentar una estrategia de búsqueda
de al menos una base de datos. Por ejemplo, acá tenemos la de que se realizó en bases Scope. Y aquí les puedo explicar esto del or. ¿Recuerdan? Después unido por and y luego muchos sinónimos. Este sería el problema, and, el contexto, and y un concepto. Entonces acá me está uniendo 3 círculos. Entonces todo lo que es toothbrushing, cualquiera de ellos, y toothwear, desgaste dental erosivo, y saliva, los iba a identificar. Acá lo tengo en una tabla mucho más claro donde se ve concepto, contexto, contexto 2 y se ponen acá todas las palabras que son, por así decir, sinónimos, se unen con un operador booleano OR. Luego acá el contexto 1 también operador booleano OR. El segundo contexto operador booleano OR y se unen entre ellas el 1, esta búsqueda 1, que eran 12.000 artículos, el 1 y el 2 y el 3. Y así de tener 12.000, 44.000, 3 millones de artículos, finalmente nos quedamos con 909. Entonces esa es la importancia de estas palabras que ustedes escojan. ¿Cuántas de ellas? ¿Cuáles? Es algo muy importante en la creación de la estrategia de búsqueda, la cual deben pilotear y asegurarse que no están también recolectando 1 millón de artículos cuando podrían, con menos palabras quizás, encontrar el mismo resultado final. Entonces, identificar estas palabras claves utilizando papers relacionados al tema. Siempre mi sugerencia va a ser, lean sobre el tema bastante. Traten de ser lo más expertos posible y ahí van a poder identificar claramente cuáles son las palabras que ustedes necesitarían colocar en esta licuadora, en este buscador, para que encuentren los papers que ustedes necesitan encontrar. No demasiado extra para no tener que estar luego limpiando y revisando demasiados. Yo diría que hasta 2.000, 3.000 máximo es un número manejable, quizás más de 3.000. Revisen la estrategia de búsqueda, puede que estén teniendo mucho paper extra. Otras clases que ustedes tendrán sobre el uso de buscadores, pero para hacer una revisión sistemática, cuando ustedes corren esta búsqueda ya establecida, es posible descargar el archivo, ustedes lo descargan de manera completa y luego lo pueden cargar a una plataforma como es Ryan, la cual es gratuita, está disponible para varios usuarios y ustedes de manera semiautomática suben sus artículos y van haciendo esta selección donde se va colocando también cuántos de ellos son coincidencias, si las dos personas los rechazan, si las dos los incluyen. Cuando hay diferencias también los marca. Ustedes pueden dejar categorías de por qué los excluyeron. Entonces es una plataforma que nosotros ocupamos y recomendamos bastante. También dentro de los métodos es importante explicar cómo fue la selección de estudios, similar a lo que es el PrismaFlow, cuántas personas lo realizaron, en qué formato PCC y también qué tipo de estudios fueron incluidos. Y finalmente, al inicio les había dicho que la evaluación crítica de la literatura, la calidad de la evidencia no es obligatorio, pero sí se hace muy necesario. Por lo general los revisores podrían decir por qué no lo hizo. Y si la respuesta es porque no quise, no es una buena respuesta. Entonces justificar o no su realización y describir el método y cómo se utilizó esa información. Es importante que esta evaluación crítica sea de acuerdo a los tipos de estudios. El Equator Network es una plataforma donde pueden encontrar todos los instrumentos adecuados para cada tipo de estudio. En la síntesis de resultados ustedes también van a describir cómo los van a resumir, si los van a resumir en una tabla, por categoría, todo eso luego se describe en los resultados. En los resultados también puede ir todo esto de selección de la fuente de evidencia, cuántos artículos se encontraron, cuántos fueron eliminados, cuántos fueron revisados en su totalidad en extensión, el full text. Y también pueden utilizar, como en este caso, un PrismaFlow donde describe la secuencia y el número de artículos. Luego se debe describir las características de la evidencia, donde ustedes pueden describir las categorías que estimen necesario, se pueden complementar con tablas, se puede agregar los años, los países de publicación, las temáticas que encontraron, los productos, los tiempos, etc. Aquí los expertos en los contenidos que son ustedes van a definir cómo ustedes agrupan la información, la categorizan y la presentan al público. Cuando los datos son analizados de manera crítica, también se debe presentar algún tipo de figura, como era un gráfico de semáforos mostrando cómo se comportaron los datos. Finalmente, los resultados también se deben ir, por ejemplo, agrupando. Nosotros acá hicimos diferentes tablas dependiendo de los resultados y los estudios similares también se fueron agrupando y una forma de mostrarlo era presentando los resultados y la conclusión. Se puede idealmente presentar los datos más relevantes
de manera individual por cada artículo. Y también lo ideal es tener una síntesis de todos los resultados colectados, como puede ser a través de una tabla, y donde hayan similitudes se puede hacer esa diferencia. Por ejemplo, acá separamos los que son in vitro de in vivo. También por el outcome son las categorías que estaban más similares, y también a veces por si es pasta de diente o solución. Entonces eso lo van a ir definiendo ustedes a medida que vayan trabajando. En la discusión se resumen los resultados más importantes. En un video anterior vimos que la discusión era parte del corazón o el alma de un paper, donde debían seguir una estructura, como presentar los resultados importantes, también las limitaciones del proceso, cuál es la información que tal vez no se encontró, si hay algún vacío, cuáles son las limitaciones, etc. Y finalmente la discusión finaliza con una conclusión, a menos que les exijan en la revista o por el formato que la conclusión sea por separado. Por lo general la discusión es el fin de la discusión y corresponde una conclusión a una interpretación general de los resultados, los potenciales implicaciones y los pasos a seguir. Y acá un ejemplo de una conclusión basado en el estudio, muy breve como verán. Finalmente, describir las fuentes de financiamiento. Es importante que se declare. Si no se declara, se puede pensar en algún conflicto de intereses, y a veces cuando hay recursos privados, industria. Acá un 2,4% de los estudios que se evaluaron en este caso eran financiados por la industria. Se tiene un poquito más de consideración en extrapolar los resultados porque se piensa que podría haber algún riesgo de sesgo, pero no es necesario que así ocurra. Entonces, así es como hemos visto lo principal de un Scoping Review. Recuerden que busca examinar, pero usa una metodología estructurada y busca hacer una orientación para futuras investigaciones. Es de carácter exploratorio y es mucho más flexible que una revisión sistemática, sin dejar de lado lo que es la metodología estructurada. Muchas gracias por su atención.